¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero presentar una herramienta que me han enviado los amigos de la marca Wepar, que para el que no conoce, Wepar es una empresa que se especializa en la fabricación de herramientas de medición láser y me han enviado este hermoso medidor de distancias que me pareció buenísimo poder traerlo al canal para mostrarte todas sus características, sus funcionalidades, su modo de uso y que además también te va a servir para que entiendas cómo funcionan de forma general estos artefactos y las características generales que suelen tener. Así que bueno, si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Bueno, vamos a abrir la caja para ver qué contiene adentro. Y ni bien la abrimos, lo primero que encontramos en la parte superior es el aparato, el medidor de distancias, en un estuche perfecto para poder trasladarlo de forma totalmente segura. En la parte de aquí abajo vamos a encontrar el manual de usuario en varios idiomas, lo cual está genial. Y también podemos encontrar el cable USB para poder cargar el aparato. Vamos a encontrar una cinta muñequera para poder colocarlo en esta posición si es que tenemos que realizar una medición incómoda o en algún lugar donde podamos poner en riesgo el aparato en caso de que se nos caiga. Y después también aquí encontramos una placa reflectora que también puede oficiar de placa objetivo. Para empezar te voy a contar un poquito sobre las especificaciones o datos técnicos más importantes que posee este equipo. Como podemos ver, su código es T7LM90C. Tal como lo indica su código, su rango de distancia para medición es hasta 90 metros. La precisión de medición es de más o menos 2 milímetros. Posee memoria interna donde podremos almacenar hasta 1000 mediciones diferentes. Tiene 3 referencias de medición a partir de la parte superior, a partir de la parte del medio, si es que lo colocamos en un trípode, y en la parte trasera del equipo. Se puede medir en 4 unidades diferentes de medición: metros, pies, pulgadas o pies más pulgadas combinadas en una misma medición. Funciona con 3 pilas AAA. Se pueden utilizar pilas intercambiables alcalinas o se pueden utilizar pilas recargables, donde ahí utilizaremos el cable USB para la recarga. Un dato muy importante: si van a utilizar pilas alcalinas, jamás intenten recargarlo, ya que pueden dañar el equipo. Únicamente utilizar el cable USB si tenemos pilas recargables. Posee rosca estándar de 1/4 para poder utilizarlo con un trípode. Las dimensiones del medidor es de 115 milímetros de alto por 49 milímetros de ancho por 26 milímetros de espesor. Es súper liviano, ya que su peso total con las pilas incluidas es de 140 gramos. También algo que es muy importante es que posee protección IP65 contra el agua, con un diseño a prueba de polvo que puede soportar el duro entorno de trabajo. Y por último, posee pantalla a color giratoria de 2 pulgadas con zoom ajustable 2X y 4X. Bueno, vamos a familiarizarnos con sus funcionalidades, con su uso, así que vamos a encenderlo. Para hacer esto, lo que hacemos es presionar el botón de power durante 1 segundo y el equipo se va a encender. Aquí tenemos este botón verde, que es con el cual vamos a realizar las mediciones. Este botón que tenemos acá, que tiene los cuadraditos, este es el botón de configuración de método, que si lo presionamos, aquí podremos configurar y setear el tipo de medición que necesitemos realizar. Posee 17 modos de medición que incluye medición de distancia única, longitud, área, volumen, triángulo, Pitágoras de 2 puntos, Pitágoras de 3 puntos, longitud y altura indirecta, punto a punto en 3D, 2 formas diferentes de trapecio, replanteo, suma, resta, áreas circulares, volumen de cilindro y mediciones continuas. Para volver a la pantalla principal, basta con presionar el botón de encendido y apagado y volveremos a la pantalla principal. Acá, presionando este botón llamado Set, nos va a llevar al menú de ajustes generales, donde vamos a tener una amplia cantidad de ajustes para poder hacerle al equipo. Bueno, aquí ya dentro del menú podemos ver que la primera opción que nos indica es que el equipo posee conexión Bluetooth, que de aquí podremos controlarlo a distancia y almacenar todas nuestras mediciones en el móvil. Esto lo podemos hacer a través de una aplicación llamada Joyplan, la cual se puede descargar tanto para iPhone como para Android. En la siguiente opción
podremos configurar nuestra unidad de medida preferida, como les comenté anteriormente. Podremos configurarlo en metros, pies, pulgadas o pies más pulgadas. En la siguiente opción podremos setear la referencia de medición que utilizaremos. Podemos configurarlo arriba, al centro o debajo del equipo. Una característica muy interesante que posee es que ingresando aquí podremos utilizar un nivel digital de burbuja, donde se podrá determinar el ángulo de inclinación y el nivel de la superficie. Aquí podremos activar o desactivar la rotación automática del equipo. Aquí podremos consultar el histórico de mediciones que vayamos realizando, pudiendo almacenar hasta 1000 conjuntos de mediciones diferentes. En esta opción podremos configurar diferencias por defecto. Podremos aplicar suma o resta automática, es decir, que los resultados de la medición que realicemos sumará o restará según lo configurado con relación a la medida real. En esta última opción podremos realizar mediciones con retraso, donde realizará la medición luego de 5 segundos. Volviendo hacia la pantalla principal, tenemos la función de cámara, lo cual es ideal utilizarlo cuando no se puede confirmar o localizar el objetivo con el puntero láser. Con la cámara podremos localizarlo. Según la distancia, podremos acercar o alejar la imagen. Una vez que tenemos el punto a medir, presionamos el botón de medición y el resultado aparecerá en pantalla. Vamos a hacer una prueba. Voy a apretar el botón de la cámara y automáticamente se me prende el display a color. Lo siguiente que tengo que hacer es buscar un objetivo siguiendo la mirilla que se puede ver ahí en el centro de la pantalla. Lo que voy a hacer es apuntar hacia el logo del tablero de herramientas para saber cuál es la distancia que tengo desde donde estoy filmando hasta donde está el tablero de herramientas. Presiono el botón de medición, espero un cachito y automáticamente ahí me tira la distancia que tengo desde la parte de abajo, como lo configuré yo, hasta donde está el tablero de herramientas. Tengo 1725 milímetros. Bueno, ahora voy a realizar un ejemplo real y al azar donde voy a estar midiendo el ancho de mi banco de trabajo. Primero compruebo con la cinta métrica y puedo ver que tengo 743, casi 744 milímetros. Lo siguiente es posicionar el medidor de distancia al ras de la parte de abajo en uno de los extremos del ancho del banco y me voy a ayudar de la tarjetita reflectora, que en este caso lo voy a usar como tarjetita objetivo. Compruebo, mido y puedo ver que la precisión es extrema. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad sobre todas las cosas para que sepan cómo funcionan, qué características traen esta clase de artefactos. Este de la marca Wepar me pareció muy bueno, muy completo, muy preciso también. Y si en algún momento tienen la posibilidad de adquirir un medidor de distancias para sus talleres, se lo recomiendo 100%. Así que bueno, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que le den like. Si lo pueden compartir, mucho mejor. Si quedó alguna duda, me dejas un comentario, yo te lo respondo. Y como es habitual, te dejo un video por acá, otro video por acá, para que puedas seguir viendo contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.